México 68. La masacre de Tlatelolco fue el asesinato de estudiantes y civiles por militares y policías el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en la sección de Tlatelolco de la Ciudad de México. Los gritos, dicen los que estuvieron ahí, eran desgarradores. Pedían clemencia para que no los mataran, para que dejaran de golpearlos, para que los dejaran en paz. ¡Somos estudiantes! ¡Ya les comprobamos que somos estudiantes!, exclamaban en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas, en los pasillos de los edificios de Tlatelolco, en donde se resguardaban de las balas provenientes de todos lados. Pero, ¿qué fue lo que causó que se creara el movimiento estudiantil del 68? ¿Cuáles fueron las consecuencias a 51 años de la matanza del 2 de octubre? El 22 de julio de 1968 se dio un conflicto entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional y de la preparatoria Isaac Ochoa Terena, instigados por un par de grupos porriles conocidos como Las Arañas y los Ciudadelos. Cuando el cuerpo de granaderos trata de detener el conflicto, comienzan los ataques entre la policía y los estudiantes, quienes ya se encontraban en sus planteles un día después del conflicto. Los estudiantes respondieron solo con gritos y silbidos, pero al ver que los granaderos comienzan a lanzar piedras, se defienden como pueden. Una sección de granaderos llega a la vocacional 5 y tras invadirla, golpean a varios alumnos. Esto solo fue el inicio de lo que se convertiría en una de las más grandes masacres en el México contemporáneo. Desde que el cuerpo de granaderos invadió la Boca 5, se formó un comité ejecutivo de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, declarando una huelga indefinida. Después de 2 marchas que se realizan el 26 de julio de 1968, más de 5,000 estudiantes que se manifestaron en el Zócalo, provenientes del casco de Santo Tomás, se desarrollan enfrentamientos entre estudiantes y policías, provocando que un día después los estudiantes tomaran las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM en señal de protesta por la represión. A partir del 29 de julio, el IPN se une a la huelga indefinida, al igual que el resto de las preparatorias de la máxima casa de estudios. Luego de esto, el movimiento estudiantil elaboró un pliego petitorio estructurado por 6 puntos. Número 1. Libertad de todos los presos políticos, es decir, de los estudiantes y activistas detenidos por manifestarse. Número 2. Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, el cual regulaba los delitos de disolución social que se entendían como la difusión de ideas que perturben el orden público o afecten la soberanía nacional. Número 3. Desaparición del cuerpo de granaderos. Grupo policial participe en varios actos de represión estudiantil previos al 2 de octubre. Número 4. Destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiolea, quienes fungían como el jefe y el subjefe de la policía capitalina respectivamente, y habían tenido roces con los estudiantes en varias ocasiones. Número 5. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. Número 6. Deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes y establecer un diálogo público entre las autoridades y el CNH para negociar las peticiones. El gobierno jamás negoció con los líderes del movimiento y respondió de la forma en que ya sabemos. Al día siguiente de la masacre, la Plaza de las Tres Culturas amaneció barrida e impecable, como si todo lo acontecido jamás hubiera pasado. Después del 2 de octubre, la protesta estudiantil continuó, pero muy debilitada. Buena parte de los líderes estaban presos y los contingentes del movimiento menguaron, aunque hay que destacar que un segmento importante del estudiantado, ante la represión sanguinaria, redobló su voluntad de lucha. La furia, el coraje, la indignación se convirtieron en el nuevo motor del movimiento, aunque esta emotividad muchas veces hizo que se perdiera objetividad respecto a lo que sucedía, y de hecho, el voluntarismo suplantó en muchas ocasiones a la mirada inteligente y serena de los acontecimientos. Por otro lado, las circunstancias de polarización y tensión extremas que creó la masacre cerraron el cauce a toda solución racional y civilizada al conflicto.
Lo que hubo fue manipulación del gobierno, que simuló negociar con los estudiantes, mientras que los líderes estudiantiles no les quedaba de otra. Se esforzaron por obtener la libertad de sus compañeros. Con la ayuda de las redes sociales, me di a la tarea de pedirle a 5 personas su opinión respecto al tema. Esto fue lo que dijeron. A pesar de que este movimiento estudiantil tuvo un trágico fin la noche del 2 de octubre, con la matanza en la Plaza de las Tres Culturas, hubo 3 grandes cambios a destacar en la historia del país. Número 1. Educación. Uno de los mayores legados del 68 fue un importante cambio en la educación pública, especialmente a nivel medio superior, que permitió, entre otras cosas, la ampliación de lugares para recibir a más alumnos y diversas reformas a las leyes que hasta entonces estaban vigentes. Se hicieron planes para expandir la capacidad instalada de educación básica y secundaria, crecer la matrícula en los niveles de educación media superior, atender la educación para adultos, actualizar métodos de enseñanza, reestructurar los programas educativos y finalmente expedir una ley federal de educación que reemplazó a la legislación que estaba vigente desde 1941. Número 2. Los medios. No solamente al día siguiente de los hechos, sino durante más de 2 décadas, el tema del 2 de octubre de 1968 no era tratado en los medios y había muy pocos espacios en donde se exhibía material como el documental El Grito, dirigido por Leobardo López Areche, y que incluye registros fílmicos de alumnos del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. De hecho, en el cine comercial, el tema se trató hasta el estreno de la película Rojo Amanecer, la cual fue dirigida por Jorge Fons, producida por Valentín Trujillo y protagonizada por María Rojo, Héctor Bonilla, Bruno Bichir, Demian Bichir y Eduardo Palomo. Tras ser censurada y enlatada durante varios años, por fin se estrenó en 1990, convirtiéndose en un éxito en taquilla. Número 3. Las manifestaciones. Un efecto que dejó el 2 de octubre de 1968 fue la línea dura del gobierno contra las manifestaciones en las calles, lo cual, por si quedaba alguna duda, fue ratificado con el llamado halconazo el 10 de junio de 1971. Ese día, un grupo paramilitar denominado Los Halcones reprimió violentamente una protesta estudiantil en el rumbo de San Cosme. Ambos hechos provocaron que las manifestaciones en la calle, especialmente estudiantiles, fueran algo inconcebible durante varios años, al menos en la Ciudad de México. Desde el punto de vista, gracias a la parte encontrada en la red, y revisando algunos datos que recopilé anteriormente, podemos demostrar a partir de las causas y cuáles son las consecuencias que puede provocar un movimiento estudiantil. Esto solo fue un pequeño resumen de lo acontecido en aquel 2 de octubre de 1968. Si quieren saber más a fondo de lo acontecido, les recomiendo ver la película o el documental mencionados en este video, o si lo prefieren, pueden buscarlo directamente en la red. Terriblemente, así recordamos una época donde no se pudo hacer justicia, pero nos dejó mucho que pensar y nos humanizó. Esperemos no vuelva a repetirse, porque el 2 de octubre no se olvida.